Ujú. Buenas tardes para que se suman. Por favor, micrófonos abiertos cerrados, chicos. Estas son las personas que me han mandado los trabajos de los que he recibido y otros estudiantes que no aparecen en la lista. Aguilar Avendaño, Gabriela Teresa tiene un 5. Aguilar Eneo Alexander tiene un 5. Álvarez Moreno, Naomi Nebraska, no tengo trabajo de ella. Araque Ceballos Luis Aida, tampoco tengo trabajo de ella. Arredondo Arango Juan Pablo tiene un 5. Arredondo Restrepo Carolina tiene un 5. Ballestero González Mariana tiene un 4. Beltrán Agudelo Evelyn Manuela tiene un 5. Betancur Osorio Cristian no me ha entregado trabajo. Caballero Agudelo Miguel Ángel tiene 5. Calle, Calle Rodríguez Valentina no me ha entregado nada. Caña Rincón César Eduardo 4. Castaño Montes Mariana 5. Castillo Vergara Carolina Andrea tiene 4. Daza Flores María Isabela tiene un 4. Diosa Osorio Laura 4. Chicos, por favor, cierren los micrófonos, chicos, ya no somos niños. Daza Flores María Isabela 4. Diosa Osorio Laura tiene 4. Echeverri Giraldo Aura Stephanie tiene 5. García González María José tiene 4 5. García Sea Sara tiene 4. González Escobar Jonathan tiene 5. Guzmán Mesa Gianfranco Alejandro no me ha mandado trabajo. Hincapié Urrego Pamela tiene un 5. Mejía Ramírez Lady Andrea tiene un 5. Montoya Guerra Yuri Andrea tiene un 4 5. Muñoz Osorio Alejandra tiene un 5. Ortiz Sánchez Paola tiene un 5. Osorio Molina Melissa tiene un 5. Ospina Cardona Nayeli tiene un 5. Pavón Álvarez Sebastián tiene un 4 5. Quintero Valencia Laura no me ha entregado trabajo. Ramírez Murillo Francis Milena tiene un 5. Rico Jiménez Valentina no me ha entregado trabajo. Roda Giraldo Nayel tiene un 5. Rodríguez Vázquez B. Cristina tiene un 5. Rueda Escobar Saribulía tiene un 4 5. Suaza Sánchez Luis David tiene un 5. Tapar Cueguite Laura Dayana no me ha entregado trabajo. Vázquez Agudelo Juanita 5. Velázquez Ledema Elizabeth 5. Y Viva Garrido Sara Cardona. Hay una estudiante que se llama Marisabel Campos Ortúa que no aparece aquí, que tiene un 4 5, pero no aparece en la lista acá. Los escucho. Ah, bueno, gracias, profe, estaba preocupada. Pero si es para que actualicen eso con la universidad, porque no es una cosa del profe. ¿Ok? Los escucho ahora sí, las personas que no me han entrado a trabajo, si me lo mandaron el enlace de YouTube y yo no me di cuenta. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? González Escobar, ya me dijiste la nota, pero mi Sí. compañera Valentina es conmigo. Incluso ella le mandó el link de la sustentación y no dijiste que ella no tiene el trabajo. Calle Valentina se hizo con Pamela, con Estefanía Echeverry, con Sebastián Alarcón. Sebastián. ¿Qué nota sacaron? 5, profe. Listo. Corregido. ¿Quién más? No, ya, muchachos, de mi grupo todos los llamaron. Sebastián, Pamela. Simón, sí. Sí, ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ti por estar pendiente del grupo. Eso es muy bonito. Eh, Alguien que le comparta, por favor, aquí el enlace que yo compartí al grupo para que lo manden al WhatsApp, porfa. El que yo compartí en el chat al inicio de la. Las demás personas que no han entrado a trabajo, pregunto. Álvarez Moreno Naomi Nebraska está presente. Profe, ella está intentando ingresar, pues yo le voy a enviar el link para que ingrese. Bueno, Araque Ceballos Luz Aida está presente. Betancur Osorio Cristian está presente. Profe, hola. ¿Por qué no me has entregado trabajo? Una compañera del grupo lo iba a montar y no sé por qué no tenemos nota. Bueno, dígale que lo monte lo más urgente posible. Recuerde, Sí, sí. recuerde que esos trabajos que no se entregan en la fecha se califican sobre 4. Guzmán Mesa, Gianfranco Alejandro.
Profe, el compañero todavía no ingresa, Bueno, creo que estaba en la otra reunión. muy bien. Gracias. Quintero Valencia Laura. Hola. Quintero Valencia Laura. Rico Jiménez Valentina. Profe, hola. Es lo mismo que te dijo mi compañero Cristian. No sé si la compañera sí subiría el video, no sé. Entonces, Si lo mandó, si lo subió, que me lo mande. sí, señor. Si lo subió en la fecha en esa semana que yo dije, o sea, la semana pasada, se lo califico sobre 5, no hay ningún problema. Pero si no lo subió, porque yo me di cuenta ahí la fecha que se montó, se califica sobre 4. Taparco Aiguita Laura Dayana. Mira, pero tú eres fastidioso. Hombre, puta. Profe, yo creo que esa niña se retiró del semestre porque ella salió de todos los grupos en los que teníamos clase. Ok. Por favor, chicos, cierren los micrófonos, Dios mío, bendito. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que a mí la nota me aparece en el taller de sistema nervioso, que es el taller número 2, porque el primero fue la embriología del sistema nervioso. ¿Cómo así? En el campus la nota me aparece en sistema nervioso, que es el taller número 2, que es el que debemos entregar la próxima semana, más no en embriología del sistema nervioso. No se preocupe, propiedad conmutativa, el orden de los resultados no altera el producto. Listo. Chicos, los que no van a entrar el trabajo, si quieren socializarlo, chicos, les doy la oportunidad para que lo socialicen. No es leer las preguntas, es que se vea que hay un aprendizaje significativo, si lo desean. Si no, iniciamos la clase para no atrasarnos más. Profe, Hola. es que mira, yo entregué el trabajo y le dijiste a una de mis compañeras, que fue la que lo envió, que yo no te aparecía en el listado y yo te copié en el interno y me dijiste que lo íbamos a solucionar en la clase. ¿Cómo es su nombre, señorita? Vanessa Pulgarín Ortega. Vanessa Pulgarín. Pero no apareces aquí, señorita, mira. Si miras la pantalla, Sí, señor, pero yo me metí al campus y como maestro para esta asignatura me apareces tú. sí, pero no apareces aquí, sí lo ves. O sea, mira Sí, pero que entonces, ¿qué hago? comunícate con la universidad para que la universidad actualice eso. Que lo actualice, porque mira que yo le estoy mostrando aquí a todos. Ya son temas de la universidad que lo actualicen porque mira que no aparece. Está bien, gracias. Entonces, me va contando. Y me va contando, me va contando, me va contando, me va contando. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? A ver, 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 a ver. Ah, bueno, ¿para cuándo es la otra actividad para dejar eso claro enseguida? Es para la otra semana, pero yo tengo una pregunta. Yo creo que el Dímela. lunes es festivo, ¿cierto? Perdón, Entonces, yo leí. ¿cómo sería? Si el lunes es festivo, ¿para qué fecha está el segundo taller? El 16. Profe, yo leí que dice para el 19. 16. No, está para el 16. 10, pero el 12 es festivo. Ajá. Ah, ok, ya te entendí. Si el 12 es Sí, dice festivo, octubre. el 12 festivo significa que a más tardar el 19 que es lunes, debe estar todos los trabajos porque el día de la clase lo socializamos. Ah, listo, profe. Es la fecha máxima para
para hablar sobre ese tema. Y van a hablar sobre la histogénesis y la corteza cerebral, las malformaciones congénitas, cuáles son las áreas cerebrales según Broman. Creo que, yo no sé si nos alcanza el tiempo para verlo hoy, ojalá que sí. Hola, ¿qué es el reclamo? Profe, para preguntar una cosa, es que nosotros éramos 3 en un grupo y una compañerita perdió la beca, entonces se salió, entonces quedamos solo 2. Entonces seguimos trabajando así o nos va a separar a otros grupos. Lo ideal sería que ustedes se sumaran a otros grupos. Ah, bueno, profe, entonces Profe, en mi ahorita, grupo le salió una. ¿Cómo? De mi grupo le salió una. O sea que una le podrían ir para pues para el grupo de nosotros. Bueno, no sé, como si ellas quieren, digamos, estar una en cada grupo o esperar que tenga un grupo de 2 como gusten. ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, voy a cerrar aquí. A ver. Vamos a tratar de abordar el tema de hoy, que son no sé, ¿por dónde quedamos la clase pasada? Es que no sé si terminamos ese tema o qué. Para ver si abordamos el tema de la neurona. Que también es importante para extraer a la histogénesis. Profe, quedamos en la diapositiva que habla de la gastrulación. Ah, caramba, por allí. Sí. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Las 3 capas. Sí, señor. Profe, buenas noches. Dios te bendiga. Amén, a ti también, profe. Es que tengo una duda, el equipo de nosotros no tiene nota y yo fui una que envié el correo con toda la información, tanto del trabajo escrito como del video. Pero yo le dije que me lo mandó el correo, compártamelo aquí al personal, porfa. Sí, yo se lo envié al correo pues académico, el que usted tenía donde nos ha enviado todos los trabajos. Entonces, ¿a cuál se lo reenvío? Porque nosotros se lo enviamos oportunamente y todo. No hay problema. Está bien, entonces ¿se lo reenvío o qué? No, sí. ¿Cómo es su nombre? Lo revisa, Luz Aida Araque. Luz Aida, ay, Dios mío. Aida. Saida Araque. Si me escribes aquí en el chat, ¿cómo se escribe tu correo para yo buscarlos? Perfecto, profe, ya te lo escribo entonces. Con todo el gusto. Mil gracias. No, Profe. tranquilo, que eso no pasa nada. Profe. Hola. Perdón que lo moleste, pero es sobre Se te perdió el también el audio. grupo ya entregó el trabajo y ¿qué? Se perdió el audio. Cuéntame, tranquilo. Ya. En mi grupo una compañera se enfermó y no pudo presentar uno de los puntos que lleva Expo. Entre todos los demás compañeros nosotros presentamos todos los puntos como tal. Lo que pasa es que ella no pudo porque estaba muy enferma, pero entonces creo que cuando usted habló con ella, pues le dijo como que nosotros no presentamos esa información, pero nosotros presentamos absolutamente todo. Quería saber si ya... No, yo no te, pudo o presenciar. sea, yo primero no te puedo responder esa pregunta porque yo no sé en qué contexto me estás hablando, ni recuerdo, porque son cantidad de estudiantes que me escriben a diario. Lo que sí te puedo decir es que lo que siempre le digo a estudiantes es lo mismo. Profe, que me enfermé, no puedo estudiar. Sus compañeros responden por la nota. Lo que siempre digo a todo el mundo, no es a todo el mundo le digo lo mismo. Por eso, profe, nosotros creo que presentamos todo, pero
Hay una, pues no importa, creo que así está bien, entonces. O sea, pero ¿cuál es la pregunta? No entendí. No, era saber o sea, si se dio cuenta que presentamos todos los puntos Pues, correspondientes. pues yo aquí Y leí, puedes ver si ya tiene la nota. ¿Qué? yo acabé de leer la nota a todos, muchachos. Acabé de leer la nota de todos y Listo. quién me debía trabajo, entonces no. Me Ah, queda bueno, como difícil nuevamente repetir. sí, entiendo. Entonces ya será que me escribas por el interno porque no quiero que nos atrasemos más en clase. Sí, profe, tiene razón. Me Gracias. escribe al interno y yo con mucho gusto verificamos cualquier información. Yo también me puedo equivocar, ve, y lo verificamos. Eso no es, Bueno, digamos que eso no es lo grave. Ok, bueno. Estábamos por aquí, hablamos de este proceso de segmentación, ¿verdad? Dijimos que consistía en divisiones mitóticas de 12 blastoceles, que cuando llegaban de a 32 blastoceles más o menos, se conoce como mórula, ¿verdad? Que esa mórula luego se va a convertir en una blástula, y es que pareciera que se comienza a abrir, ¿sí? Por una de las partes donde se va a formar el fenómeno de gastrulación, donde se dan las tres capas donde se va a formar el ser humano, Profe, ¿verdad? profe, qué pena, usted está compartiendo pantalla. Hola. Profe, usted está compartiendo pantalla. No, les estoy hablando lo que Ah, vimos la bueno. clase repasando, Ah, bueno, profe. pero aquí se las comparto. Esto es repaso, ya eso lo vimos, ¿verdad? Que la gastrulación que se da todo el tema de las tres capas, ¿verdad? Ectodermo, mesodermo y endodermo, que cada uno va a formar un proceso, ¿verdad? Eh, ya hablamos de este tema de la cementación, hablamos de la gastrulación, ¿verdad? De las famosas capas germinativas, hablamos de ese fenómeno. Mostramos también esta imagen de que el endodermo también se conoce como hipoblasto en unos libros, que el mesodermo como mesoblasto y el ectodermo como epiblastos. También lo hablamos. Y hablamos sobre la neurulación. Creo que tampoco, no sé si quedamos por aquí o ya la hablamos. Profe, hasta ahí llegamos. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿verdad? Que el crecimiento, ¿no? Todo esto se llama ontogenia del sistema nervioso. Todo esto que estamos viendo es ontogenia. Recordar que la ontogenia es el estudio de los seres vivos desde su concepción hasta su muerte, ¿verdad? Que es muy distinto a la filo, que filogenia es muy diferente porque la filo es todo el estudio, pero relacionado con el árbol genealógico. Eso es lo que es el tema de la filogenia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no se les olvide nunca, onto y filogenia son dos conceptos muy distintos, ¿verdad? Bueno, entonces este tercer fenómeno, que es la neurulación, que se da la tercera semana, ¿sí? En miren que aquí están todas las placas neurales y capas germinativas. Acá está el ectodermo, ¿sí? En esta parte, al lado izquierdo, en la parte inferior vamos a ver el endodermo y comienza a abrirse, ¿sí? Comienza esta parte que está la placa neural, en esa tercera semana va a comenzar a torcerse, ¿sí? Va a formar algo así como una copa o un agujero, y a lo que se lo va a denominar el sulco neural, esto que ven aquí ustedes, se va a comenzar a abrir. Y esta parte superior, lógicamente, se va a llamar el pliegue neuronal, y esta parte, ¿cierto? La que antes era la placa neural que queda, se va a llamar surco. Surco, lógicamente, porque está dentro de, ¿verdad? Y las partes que quedan, ¿cierto? Que se doblan, van a quedar unas cosas que parecen en desorden, pero de verdad que no es en desorden. Se llama la cresta neural, que eso está acá. Y este pedacito que ven aquí, que es amarillito, que está aquí, es la notocorda, ¿verdad? Donde comienza todo el proceso de la segmentación y todo. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que este proceso del tubo neural se forma a partir del ectodermo.
Todo esto se forma a partir gracias a esta capa germinativa que es el ectodermo. Y esta notocorda, que es esta misma que está acá, a ver si les bajo acá esto un poco, es esta misma que está acá, ¿sí? Va a tener a los 16 días, que es increíble que hay vida a los 16 días, un bloque de células que con ayuda del mesodermo imaginan la placa neural, la invagina, comienza a formarse ciertas estructuras a partir de allí. Y entonces vamos a tener en cuenta un concepto muy clave que en la neurología o la neuropsicología, que es el tema de los somitas. Los somitas son células que sirven para multiplicarse, pero son células que van a formar básicamente lo que son la epidermis, los músculos y los huesos. ¿Ok? Entonces hay unos conceptos clave, que es la placa neural, ¿sí? Que la hayamos señalado acá, que es el surco neural que está en la forma de U, para que lo tengan, para que tengan mayor asociación. La cresta neural, que lógicamente va a ser la cavidad, esta que vemos acá a los lados, y luego, miren acá cuando se comienza a cerrar. Recuerden que el cierre se hace rostral caudal, ¿sí? Rostral es primero en las partes inferiores y luego caudal del encéfalo, siempre. ¿Ok? Y más o menos, porque esto no siempre es así, a la cuarta semana el embrión llega más o menos a una longitud de aproximadamente 5 milímetros, a una longitud. Es una cosa chiquitica, uno es una cosa muy frágil, muy hermosa, ¿no? Después se convierte en un ser humano, bueno, exitoso o no, pero el ser humano es una cosa hermosa y frágil para observar, ¿sí? Ese es el proceso de neurulación. Yo siempre les pongo en corchete de lo que estamos hablando para que se vayan ubicando sobre este fenómeno, que es muy bonito. Bueno, ahora sí, una de las cosas que ustedes hablaron mucho, que a alguien le dije muy bien cuando habló sobre este fenómeno de la neurulación. Entonces, esto por lo general, o sea, normalmente esto no tiene complicaciones, pero con el tema de los hábitos de vida que tenemos hoy en día, tantas comidas artificiales, y que a veces eso también es una ruleta, muchachos. Eso a veces no se sabe. No se sabe, al menos que uno coloca a la novia y le diga, bueno, dime tu árbol genealógico para ver si me caso contigo, tengo hijos contigo. Pero ¿quién lo hace? No, muy difícilmente lo hace uno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un concepto que se llama el neuroporo. Entonces, los neuroporos deben cerrarse correctamente. Si se cierran mal, se forman las famosas malformaciones. Entonces, hay unas causas, digamos que son las más asociadas, ¿sí? Como los factores ambientales. Por ejemplo, la población del Chocó está sufriendo mucho, que hay un producto, ahora se me olvidó, pero me imagino que en el transcurso de la clase lo recuerdo y se los digo, que se utiliza mucho para el oro. Si alguien lo tiene ahí, por favor señalarlo. Se utiliza mucho para el oro, para endurecerlo, sacarlo y demás, y eso genera malformaciones. La minería ilegal genera eso. Aún la legal, el mercurio, el plomo. Bueno, el déficit de ácido fólico. Recuerden que cuando usted queda embarazada y entra a controles, el médico le manda ácido fólico, ¿verdad? Pero eso cuando viene derecho, eso no hay ácido fólico que valga. Los genes también son una cosa fundamental. Eso es una ruleta, porque uno, insisto, y no sería, digamos, se perdería la magia en las relaciones si uno comienza, pero una persona obsesiva, compulsiva, créame que lo hace. Sienta al novio o a la novia, vamos a hacer tu árbol genealógico para ver si me conviene casar contigo. Entonces, pero bueno, eso es otra cosa. Pero los genes, eso es una ruleta, ¿no? Una ruleta. Eso es una ruleta, el tema de la genética. Pero si en tu familia existen casos de malformaciones, tienes la predisposición de que tu hijo salga con malformaciones. Y a veces no. Porque no, dependes del cruce de los cromosomas, de la genética. El alcoholismo se ha asociado bastante, los fármacos también, ¿sí? Todo, aunque el alcoholismo y los fármacos están agrupados dentro de lo que se conoce como SPA,
que es sustancia psicoactiva, ¿verdad? Los famosos SPA, los SPA, están los LSD, están las drogas sintéticas, están una cantidad de opioides y hay unos fármacos que se utilizan que son medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y que la gente los ha utilizado como método recreacional como el ribotril, los utilizan de forma recreativa. Bueno, entonces ese fenómeno del neuroporo, cuando no se cierra el neuroporo anterior o cefálico, porque es de la cabeza, mírenlo aquí, ¿qué va a generar esto? Un fenómeno que se llama la anencefalia. Recuerden que A significa sin. Cada vez que vean la palabra A significa anencefalia. ¿Y qué es la persona? Que la persona no nace sin cerebro y a veces también nace sin tallo y sin médula espinal, que iría por acá toda esta parte. Entonces, por lo generalmente los niños mueren, ¿no? Nacen sin vida, lastimosamente. Entonces, todo el trauma de la mamá porque tiene que asumir un duelo porque tuvo en su vientre una persona, ¿verdad? Un ser vivo que aunque fallece, hay que trabajar todo el tema del duelo, ¿no? Todo ese tema de duelo, porque muchas mujeres a partir de aquí generan depresión crónica y también genera algunos casos de esquizofrenia, más que todo la tipo paranoia, está muy asociada a estos fenómenos de pérdidas, ¿no? Y la ansiedad también está orientada a este fenómeno de pérdida. Y recuerden que hablamos neuroporo anterior o cefálico porque es el encéfalo, ¿no? De la cabeza. Y el neuroporo posterior o caudal, miren qué hermoso, aquí debe existir un cierre. Pero ¿qué pasa? Que se da un fenómeno que se llama la espina bífida. La espina bífida tiene muchas clasificaciones. O sea, uno cree que la espina bífida solamente es como si la persona tuviera una colita o tuviera una protuberancia, pero esta espina bífida tiene muchas variaciones. Puede ser un poco más abajo, puede ser un poco más arriba. ¿Cuál es el problema de la espina bífida? Que como hay una malformación que es congénita, esa protuberancia se sale. ¿Qué pasa? Que esa protuberancia también va a generar un defecto en las vértebras, va a generar un defecto en la médula espinal y lógicamente en los nervios. Y lógicamente esa parte de la protuberancia, que es la espina bífida, va a estar cargada de líquido cefalorraquídeo, porque toda la médula espinal también tiene líquido cefalorraquídeo. Digamos que una de las partes más importantes de nuestro cuerpo es la columna vertebral. Es la que nos protege a nosotros y la que nos da la fuerza locomotora para realizar ejercicio, fuerza, caminar, es gracias a nuestra columna vertebral. Por eso hay que cuidarla. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Este niño que parece aquí un C6, un C5 puede ser, sin una lesión, pero el tema es que hay unas complicaciones con el tema de la espina bífida. Digamos que el neuroporo anterior, digamos, es el más grave, porque por generalmente los daños neurológicos son gravísimos y las personas mueren al poco tiempo. Pero aquí con la espina bífida, las personas muy jovencitas pasan por cirugía, pero ¿qué pasa? Que a mayor altura, mayor va a ser el daño de las extremidades inferiores. ¿Se comprende lo que quiero decir? A mayor altura del daño, mucho más grave va a ser el daño en las extremidades inferiores, a mayor altura. Entonces, por ejemplo, este chico, yo teniendo en cuenta la experiencia que he tenido de mis pacienticos, he tenido más de 6 pacientes con espina bífida, si le hacen la cirugía, la persona puede caminar con muletas ayudadas, por generalmente tienen que tener zapatos ortopédicos, caminan con tendencia a perder el equilibrio, pero a nivel cognitivo las cosas están bien, o sea, son normofuncionales en ese sistema a nivel cognitivo. El tema es en la motricidad, ¿ok? Este es el tema. ¿Y por qué es grave el tema esto? Porque esa protuberancia, que es la espina bífida, a veces genera la apertura, digamos, en los casos que le vaya bien a los chicos, solamente hay apertura en 2 vértebras, pero a veces hay 3, 4 vértebras comprometidas y el daño de las extremidades inferiores es irremediable. Y si se deja esa protuberancia allí,
también es un problema. Por ejemplo, sí, profe, pero ¿por qué no dejamos la protuberancia para que la persona camine? Porque también lo va comprimiendo y va dañando también las vértebras, ¿sí? Y lo que hace esto es que la persona tenga una debilidad muscular, tenga dificultades en la sensibilidad. Y estas personas tienen un tema que todas tienen retención urinaria y tienen deformidad en los pies, lo que les decía ahorita. ¿Pero es por qué? Porque como los huesos, digamos, de la persona más flaca que van a conocer, los huesos pesan, muchachos. Los huesos pesan, las articulaciones pesan, las articulaciones son las que soportan casi todo. Y entonces tienden a doblarse los pies y eso no la pasan nada bien. Los chicos no la pasan nada bien, las chicas no las pasan nada bien. Eso es un tema también para trabajar el tema de la autoestima, todo lo que son los autos, autoestima, autoconcepto, porque hay una pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Del movimiento, lógicamente, y eso les da pena, que no quieren salir, que no quieren ir a ningún lugar, porque son una carga. Si toman alcohol, de pronto se pueden hacer un daño. Bueno, entonces, ya dijimos, ¿verdad? Que el tubo neural, ¿sí? Se da por esas capas germinativas, ¿verdad? ¿Qué capa germinativa mencioné ahorita que se formaba el tubo neural? Lo dije hace un rato. En una diapositiva que está azulita, azulita. Vean. Que lo dije hace rato, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa estructura? Profe, el que se forma del ectodermo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es importante tener en cuenta? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta sobre este caso? Que, digamos, no solamente, digamos, en este proceso de gastrulación y de neurulación se va a generar solamente el fenómeno de proliferación neuronal. O sea, no solamente. Lo que se espera es que cuando se cierre el tubo neural, ¿sí? Que se da más o menos a los 5 o 6 meses, pero se da un fenómeno muy interesante. Y es lo que quiero decirle. Este fenómeno de proliferación neuronal se da casi todo el tiempo, pero ¿qué pasa? Que a nivel científico se evidencia con mayor exactitud a partir de los primeros 3 meses. Pero eso no quiere decir que no se esté dando en los otros meses. Sí se da, pero no se da de una forma tan ligera como se da después de los 3 meses de gestación hasta los 2 años de vida. ¿Qué es proliferación? Se da otro fenómeno que es la migración, que es la diferenciación neuronal. Y lógicamente la apoptosis, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, proliferación es multiplicación, proliferarse, multiplicarse, todo lo que son las células para que, lógicamente, el chico si necesitas 1.000.000 de células para formar una mano, debe ir toda esa cantidad de células para formar ese tejido. Si necesitas 2.000.000 de células para formar el brazo, deben ir a ese lugar. Es una cosa muy hermosa. O sea, prolifera es que se multiplica. Inmigración es que estas células son para formar la mano, estas células son para formar el cerebro, estas células son para formar el pie. Diferenciación, que cada célula cuando llega a su aspecto a los 5 meses, más que todo, que nos diferenciamos de las otras especies, ya las células vienen especializadas. ¿Sí? Entonces hay una diferenciación neuronal y diferenciación también de todos los procesos. O sea, no es igual las células del brazo, de la mano, aunque todo es epidermis, lo que se ve, de lo que usted se enamora más que todo. Los ojos, que es una cosa fantástica. Todo necesita una cantidad. Entonces, esos son los fenómenos de proliferación, que se multiplica, migración, que ciertas células, cantidad de células deben ir a un lugar, y diferenciación, que cada estructura tiene su forma, ¿no? Tiene su estructura específica. Y eso es lo que, para mí, cuando me hablan de milagros, son los milagros que yo veo en la vida. Para mí esos son los milagros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en la superficie más que todo, ¿sí? En el embrión,
van a aparecer muchos neuroblastos y glioblastos. Muchos. Estos neuroblastos y glioblastos son los que forman básicamente la placa neuronal, que lo habíamos mencionado. Ahora, vamos a analizar una cosa. En el tubo neural, ¿sí?, hay algo que también se conoce como capa intermedia. Entonces, más o menos, a la sexta semana estamos hablando de 1 mes y 2 semanitas. ¿Sí? Entonces, más o menos a la sexta semana se da el proceso de maduración y migración. Aunque ya comenzó a los 3 meses todo el proceso de proliferación. Pero, digamos que a la sexta semana se da con mucha mayor intensidad. Entonces, es interesante porque a la sexta semana ya aparece la sustancia gris del sistema nervioso. Y eso vamos a ver la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. ¿Sí? Que son cosas que son muy interesantes para analizar. ¿Qué es eso de sustancia gris? ¿Qué es eso de sustancia blanca? Si alguien sabe, coméntelo. ¿Sí? Si alguien sabe esos conceptos, coméntelo para todos. Entonces, esto no está comprobado 100%, esto de la teoría de la quimioafinidad. Lógicamente, por lógica, yo enseguida infiero, ¿sí?, que las células Profe, tienen, hola. la sustancia gris no es donde hay como más existencia de vainas de mielina, perdón, menos, y en la sustancia blanca donde hay más presencia de vainas de mielina. No le entendí. O sea, las dos tienen vaina de mielina. Sí, pero en la sustancia blanca es donde más existencia hay de esta sustancia. Ah, ok, sí. Sí, y la señor. gris es donde menos existencia hay de vainas de mielina. Por los axones, muy bien, sí. Sí, señor. Lo que pasa es que ahorita no te entendí, me disculpo. Tranquilo, profe. Muy bien. ¿Qué dice la teoría de la quimioafinidad? Que las neuronas, que las moléculas tienen unos como marcapasos, como si tuvieran uno de los electrodos, como si tuvieran unos receptores, como si tuvieran algunos mapas sensoriales que pudieran una u otra llamarse para irse agrupando. Es una cosa muy hermosa, porque eso es lo que hace de que los circuitos neuronales se fortalezcan. Entonces, es una cosa muy hermosa. Esto todavía no se ha comprobado 100%, pero es lo que se cree que pasa. Recuerden que una neurona con otra neurona no se tocan, ¿sí? Y que algunas de las alteraciones de la capa intermedia con este tema de la migración sugiere el tema de la epilepsia, ¿verdad? ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es la enfermedad. Esto lo van a ver ustedes en Introducción a la Neuropsicología. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es la enfermedad instaurada del paciente, que puede ser tónico, puede ser clónica, puede ser tónico-clónica, pueden ser mioclónicas, y existen unas clasificaciones más, también está la ausencia. El tema es que cuando hablamos de epilepsia es que está una enfermedad de base, ¿sí?, que por lo generalmente se asocia a la participación de convulsiones. ¿Qué es la convulsión? La convulsión es una descarga eléctrica no controlada por el encéfalo o el cerebro humano, que rebosa, digamos, la habilidad de afrontamiento, ¿sí? Es como, imagínate que tú tienes una tabla en tus brazos y alguien se sube y solamente tú puedes con una persona y se sube otro, o sea, hasta ahí llegaste, ¿no? Más o menos, o cargar un foco, una bombilla, como quieran llamarle, de electricidad y luego colocarle una electricidad mucho más fuerte que no soporta. Más o menos es eso lo que pasa con las convulsiones, una descarga eléctrica, ¿sí?, que el cerebro no puede controlar, porque el cerebro tiene energía, pero a veces se da en un sitio específico, a veces se da en un hemisferio específico, a veces se da en los dos hemisferios, pero por generalmente siempre tienen un foco. Lo que pasa es que a veces no es fácil estudiar el tema de las epilepsias, no es fácil, y la neuropsicología juega un papel muy importante para, con las pruebas neuropsicológicas, inferir más o menos dónde está
la lesión y dónde están los cuadros de la epilepsia, dónde se está generando cuando no aparecen las tomografías axiales computarizadas de positrones o los PEC o los SPEC. La neuropsicología es muy fundamental también para ver si el paciente es candidato o no a neurocirugía. Entonces, eso es una cosa muy hermosa, muy seria. La dislexia, que también es un proceso en el proceso de migración y el proceso de maduración. Y eso es lo que es la dislexia, no solo la dislexia, sino todos los trastornos de aprendizaje. Estoy hablando de trastornos de lectura, trastornos de escritura y trastornos del cálculo y el no especificado. Así aparecen en el DSM-5. En neuropsicología se conocen como discalculia, dislexia, disgrafia y el no especificado. ¿Sí? Pero son los mismos. Entonces, esos trastornos de aprendizaje, que es un problema en la maduración, ¿sí? Un problema en la migración, más que todo en las áreas 39 y 40 de Brodmann. La área 39, que es el área angular, y la área 40, que es el área supramarginal, que son datos muy interesantes. Hay un problema para recibir la información del lóbulo parietal, temporal, occipital, más que todos, donde se recibe el área 39 y 40. Y la persona tiene esas fallas que van a estar toda la vida. Ahora, la persona puede aprender a compensar, pero la persona siempre va a tener como dificultades para aprender ciertos conceptos complejos. Digamos, en la universidad le cuesta mucho. Entonces, hay que buscar técnicas para que la persona de pronto pueda mejorar y no se quede con relación a sus compañeros. Por ejemplo, texto de prueba Saber Pro, tipo de CAES, eso es un dolor de cabeza para estas personas. La discapacidad intelectual, que se ha asociado que los pacientes que tienen síndrome de Down tienen un problema, el problema radica en la migración neuronal. Se ha visto que el cerebro de ellos no tienen la cantidad de los pliegues, sino más que todos los pliegues del cerebro, los surcos son más abiertos que una persona normal, lo que resta el paso de información de un lado al otro. Recuerden que el paso de la información puede ser químico o eléctrico, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la capa marginal, ¿verdad? Que es donde se generan ciertas estructuras. Vamos a hablar entonces de los conceptos que hablaba el compañero ahorita. Y esto quiero que no se les olvide nunca, chicos, porque esto marca, sin duda, uno se ubica a nivel cerebral sobre estos conceptos. Vamos a hablar de la sustancia blanca, pero les voy a hablar de las dos sustancias al mismo tiempo. Si se dan cuenta, estos bordes, todos estos bordes acá, todo esto que está sombreado, ese es un corte medial del cerebro, ¿sí? Medio, como si fuera en la mitad de la cabeza. Esto que está aquí, sombreado, es lo que se conoce como sustancia gris, ¿sí? La sustancia gris se puede componer de axones, de dendritas, ¿sí? Mientras que la sustancia blanca está compuesta de axones. Recuerden que los axones tienen vaina de mielina, entonces la vaina de mielina da este color blancuzco. Y esto que ven aquí son los ventrículos, esto que ven aquí, ventrículo lateral, aquí está el tercer y cuarto ventrículo de Lukey-Mayendi, por donde está el líquido cefalorraquídeo, que pasa y se expulsa. Entonces, para comprender un poco este tema, tenemos que vernos un poquito la citogénesis, ver la neurona para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Digamos que este es el dibujo más clásico que hay de la neurona, pero la neurona no es así, la neurona se ve más o menos así. Pero bueno, este es el dibujo más esquemático que existe. Déjenme y le doy fin a la presentación para colocársela un poquito más. A ver, así, así. La neurona uno lo ve también en el bachillerato, ve estos conceptos, solo que uno a veces no le presta atención, ¿verdad? Bueno, esta es la neurona.
La neurona, para que se ubiquen, miren, este color que está aquí, esto que está aquí, que es como un árbol con ramas, se conoce como dendrita. Esto es la dendrita, las dendritas, todo esto. Las dendritas y los terminales axónicos, estos que están acá, que también son como dendritas, pero más pequeños, por eso se llaman terminales axónicos, porque termina el axón, si no se llamarían terminales dendríticos, si no son terminales axónicos, son muy parecidos a la dendrita, solo que no tienen núcleo. Estos, los terminales axónicos y las dendritas, es la sustancia gris. Esto. Profe, Esto es sustancia gris. Hola, señor. Perdón, es que no entiendo, es que como se Hola. supone las neuronas tienen como tal, es como una capa, o sea, es una capa, digamos, la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿o cómo es? Porque creo que dice que la sustancia blanca creo que es la que tiene como las fibras de las neuronas, o sea, de las células nerviosas, ¿no? Algo así. Sí, pero Que viene siendo ya... pero ¿qué es lo que no entiendes? Pues digamos, la neurona que está como tal compuesta con, digamos, Déjame el termino. poma, el núcleo, las dendritas, la acción y todo eso. Déjame termino de explicar y ya me dice porque es que no terminó de explicar esa partecita. Déjame termino y ya me hace la pregunta si no te queda claro. Vuelvo y repito. La neurona se compone de dendritas. La dendrita tiene un núcleo, ¿verdad? Dentro del núcleo hay una cosa que se llama nucleolo. Pero esta dendrita que tienen este color, ¿sí? Como morado, fucsia, no sé. Y los terminales del axón, que son estos. Esto es lo que, cada vez que encontremos esto, estamos encontrando dendrita o terminal del axón. Yo les muestro esto, es para que se den cuenta que estos son dendritas o terminales axónicos, todo esto que está aquí. No es más. Ahora, falta la otra parte. La mitad que está aquí, ¿sí? Esta mitad que está aquí, es lo que se conoce, ¿sí? Todo eso que está, miren todo esto que está, eso quiero decirles algo porque a veces esto, he visto confusión aquí. Ese tema de, miren que sigue del mismo color, estos punticos es del mismo color, todo eso es como un palito aquí dobladito, que es el axón, pero el axón está recubierto, todo este palito que está acá, que es del mismo color, pero estos palitos se van a recubrir de unos, como si, imagínense que usted coge una vara, ¿sí? Derecha, y a ciertas varas la va llenando de arcilla o de plastilina y deja espaciecitos. Bueno, la vara es el axón y lo que recubre el axón se conoce como vaina de mielina o mielina también. Estos que están aquí, esos espaciecitos entre una vaina de mielina y otra se conoce como nódulo de Rambier. Y esos punticos que están aquí son las células de Schwann. Entonces, estos que están aquí ya, como el axón en realidad es de color grisáceo, pero como lo recubre la vaina de mielina, se convierte en color blanco. Entonces, todo esto es axón. Todo esto es axón. Puede ser que una neurona comience aquí, todo esto sea axón y termine aquí, ¿sí? Una neurona comience aquí y termine aquí, ¿sí? Acá pueden ser las dendritas o acá pueden ser los botones terminales, ¿sí? El cuerpo de la axón terminal. ¿Sí se comprende? Grupo. ¿Sí se comprende esa parte o no? Sí, profe. Profe, yo por ejemplo entiendo muy bien lo de la sustancia gris, pero no entendí muy bien lo de la sustancia blanca. Ok, tranquilo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Es que en el primer taller, pues a mí me tocó colocar las funciones del mesencéfalo y en una de ellas nombraban también la sustancia negra, pero no nombraban la sustancia blanca, entonces estoy perdido, pues
existe en sí una sustancia negra y Sí, negra. Hay una sustancia que es gris, hay una sustancia blanca y una sustancia negra, que más que está relacionada más o menos por allá por el sistema límbico en el sistema dopaminérgico. Pero, no, tranquilo. Pero aquí, vuelvo y explico, las dendritas, que son como las grises, y los terminales axónicos son los grises. Cada vez que usted vea es gris en el cerebro, es porque o es dendrita o es terminal axónico. Y si lo ve, ¿sí? De este color blanco, porque en realidad no es como blanco, sino también ¿cómo sería ese color? Es un color como beige, una cosa así. Pero bueno, se le dice blanco. Estaba diciendo que esto que le está diciendo era un extra, ¿no? Que el axón es del mismo color de las dendritas, solo que el axón, las vainas de mielina que lo envuelven, lo convierten en blanco. Entonces recuerden que el paso de información no va así, sino va así saltado, saltando. Miren, saltado. A ver, le doy fin a la presentación para ver si puedo dibujar sobre eso. Ok, bueno. Formas. Muy bien, la información de una es así. La información de una neurona a otra salta, y de aquí salta la otra, y de aquí salta la otra, y de aquí salta la otra. O sea, eso no va derecho, así como uno cree. No va así, eso no va así, muchachos. Eso va saltatorio. Salta. Así que pasa la información. Y aquí vamos a hablar de dos conceptos, que son la comunicación química y eléctrica, y tenemos que hablar de un concepto que se llama el potencial de acción. Pero todavía no vamos a hablar de eso, porque estamos hablando de la neurona. Esta parte que está aquí se conoce como el axón envuelto de vaina de mielina, que le da este color blanco. Cada vez que vea blanco es porque todo eso es axón. Me revuelvo acá la diapositiva, la pongo grande. Todo esto que yo veo aquí blanco, sustancia blanca, todo esto es cuerpo axónico. Todo esto es cuerpo axónico. Ahora, no crea que una neurona va a pasar de aquí hasta acá, ¿no? Aquí puede ser de aquí para acá, de aquí para acá, unas neuronas cortas acá. Todo esto que usted ve blanco aquí son cuerpos axónicos. Y todo lo que ve gris son dendritas o son terminales axónicos. ¿Sí queda claro esa parte o todavía no queda claro? Grupo. Creo que sea que lo que está afuera del azul, que lo contaríamos como blanco, todo es como un axón, ¿cierto? Es como cuerpo axónico, dijo usted. Y lo que vemos como más oscurito, o puede ser una dendrita, o puede ser un terminal de acción. Ajá, sí. Ah, bueno, entonces sí, listo, yo ya. ¿Alguien más pregunta, duda? Si alguien no entendió, vuelve y lo explico otra vez, muchachos. Esto la idea es que quede claro. ¿Quién no le quedó claro? Bueno, todo el mundo le quedó claro, digo yo. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la sustancia blanca? ¿Para qué sirve la sustancia blanca? ¿Sirve para qué? O sea, todo lo que es compuesto por axón. Sirve para la construcción de redes neurales veloces, o sea, quiere decir que ahí en esa parte del cerebro hay una velocidad tremenda
que ayuda en el proceso de la memoria, el aprendizaje y la inteligencia, y que está compuesta por las fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas que les dije. ¿Qué encuentra uno? ¿Qué estructuras tienen sustancia blanca? El cerebro, casi todo, el tálamo, que iría por acá, el tálamo, el hipotálamo también, todo el tronco cefálico, bueno, aquí no se ve el tronco cefálico, y el cerebelo, aquí no se ve, este sería el cerebelo, este sería el tronco cefálico. Tronco cefálico, aquí no se ve, pero en la parte superiorcita más o menos está el mesencéfalo, aquí venía aquí sería el mesencéfalo porque no se ve, este sería la protuberancia o puente de Barolio, y este sería el bulbo raquídeo. Eso lo vamos a analizar. Eso tiene sus divisiones y sus cosas. O sea, que quien le guste esto puede profundizar sobre estos temas porque esto es una cosa muy, muy interesante. Muy bien. Vean otra imagen mucho más real. Así se ve el cerebro real. ¿Qué pasa? Que uno en los anfiteatros, en los laboratorios, por generalmente ve el cerebro, ¿sí? Pero el cerebro lo ve uno con formol, tiene formol. Entonces, por generalmente el cerebro que uno ve en los laboratorios no tienen este color. Allá el cerebro tiene un color amarillento, así como ladrillo. Entonces uno a veces le cuesta diferenciar porque tiene un color amarillento, pero más que todo es para estudiar, eso es para estudiar estructura. Pero es que el cerebro es como una gelatina, el cerebro hay que tenerlo con mucha delicadeza porque el cerebro se daña muy facilito. Por eso es que el cerebro está tan protegido por las aracnoides, ¿no? Todo lo que son la pía madre, la dura madre. Entonces, véanlo aquí. Miren aquí el corte de la sustancia gris. Vean lo que se ve gris. Mírenlo. Y miren aquí la sustancia blanca. Mírenlo. ¿Lo ven? Sí, profe. El cerebro es una cosa hermosa. Eso hay que cuidarlo, hay que amarlo. Yo nunca hago nada que ponga en riesgo mi sistema nervioso. Bueno, este polo que está aquí, estos son los polos frontales. Estos son los polos frontales. Este es el hemisferio cerebral derecho y este es el izquierdo. Este es el polo frontal. Frontal. Aquí iría el lóbulo temporal, casi no se ve, irá por la parte de abajo, más que todo, pero toda esta parte es temporal. Toda esta parte sería parietal. Aquí está el surco parieto occipital, si se aprecia con claridad. Aquí también se ve. Este es el cerebelo. El cerebelo. Aquí está la cisura calcarina, si se aprecia ver aquí la cisura calcarina. Está aquí al ladito del área 17, aquí 18, el área 19. Eso lo vamos a ver. Es una cosa hermosa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno no solamente estudie el cerebro, digamos con dibujos, porque con dibujos uno lo aprende, pero cuando uno va al anfiteatro se le cruzan como los cables y uno como que no entiende cómo así, si el dibujito era claro, pero en el cerebro no tiene dibujitos. Hay unas áreas como el corteza prefrontal que más o menos va por acá. Es una área como el meridiano de Greenwich. Es una cosa simbólica. No es una cosa que existe de verdad. Por ejemplo, ¿qué existe? La cisura central, que es esta. Entonces, hay cosas que toca aprendérselas así, pero para aprendérselo lo esencial toca aprendérselo con dibujitos. Bueno, ¿de qué sirve la sustancia gris? Es un componente esencial del sistema nervioso central, formado por los cuerpos neuronales y los neuropilos. Se compone de terminales axónicos, dendritas y células gliales. Tiene funcionamiento, tiene, digamos que la función del control muscular, la percepción sensorial, como el ver, oír, la memoria, las emociones, el habla, la toma de decisiones, ¿sí? Y otras cosas más. Este es, a ver si me olvidé algo, si no. Este es, estamos hablando de embriología, ¿no?
Entonces ya hablamos de esto, ¿verdad? Esto es como para repasar el tubo neural, ¿verdad? Se forma a partir del ectodermo, ¿verdad? Aquí está la notocorda, las crestas neuronales. El tubo neural formado a partir del ectodermo, que de aquí se van a desprender las vesículas primarias, ¿verdad? Que está en verdecito el prosencéfalo, que luego van a salir las vesículas secundarias, ¿verdad? ¿Sí? Que se va a desprender de acá, el mesencéfalo que no se divide, el prosencéfalo que se divide en telencéfalo y diencéfalo, el rombencéfalo que se divide en metencéfalo y diencéfalo, y la médula espinal, lógicamente, que sigue siendo. Entonces, del telencéfalo se divide en los hemisferios cerebrales. Esto es un repaso de lo que hemos visto. ¿Sí? Telencéfalo viene a ser lo que son los hemisferios cerebrales. Y del diencéfalo, más que todo, se forma lo que es el tálamo y el famoso hipotálamo. Aquí señalan el tálamo, aquí no, pero el tálamo está aquí. El tálamo está aquí, más o menos. Y debajo de él está el hipotálamo, que está acá. Y el mesencéfalo, lógicamente, sigue siendo mesencéfalo, donde está el pedúnculo, la sustancia negra. ¿Qué tenemos aquí del rombencéfalo también? Tenemos aquí el metencéfalo, ¿sí? Que viene a formar parte de estructuras cerebrales, la corteza prefrontal, y va a formar también lo que es todo lo que es el puente protuberancia, el cerebelo, el bulbo raquídeo. Esto es embriología, histogénesis. ¿Y qué pasa? Que uno cree que la única célula que existe en el mundo son las neuronas, y también hay células gliales, ¿sí? Uno cree que el cerebro solamente está formado de neuronas, y no es así, ¿ok? O sea, también hay neuronas, células gliales, hay neuroglias, y dentro de las neuroglias están los astrocitos y los oligodendrocitos, están las microglias y están las células de Schwann. ¿Sí? ¿Qué son, más que todos, qué son las neuronas? ¿Qué es una neurona? Pregunto, ¿qué es una neurona? ¿Qué es la neurona? ¿O para qué sirve la neurona? Grupo. Pues, profe, no es las células que están encargadas de transmitir recibir el impulso nervioso, digo, y los estímulos, para así dar una respuesta como tal al sistema, al cuerpo. Profe, y también le transmite, ¿verdad? pues, como esa Señor. información a otras células. Sí. Sí, señorita. ¿Quién más? Dice que esta decodifica información como con señales. Y las células gliales que son hermosas también, son las que permiten mantener el proceso homeostático. En otras palabras, el proceso de equilibrio de las neuronas, las células gliales. Son más que todos, así lo dice el libro de Bustamante, son células de sostén. Son células de sostén y de nutrición para las neuronas. Entonces, son muy interesantes. O sea que las neuronas necesitan apoyo. Ahora, hay unas células que vienen a suplir un papel importante cuando las neuronas se lesionan. Pero, por lo generalmente, las neuronas es lo que necesita el sistema nervioso por excelencia. ¿Ok? Por más que lleguen las microglias a cumplir ciertos elementos, o a veces las células gliales vienen a suplir ese tema, eso no basta. O sea, cuando hay un daño axonal difuso, o sea, se rompe, como partir una vara, así se rompen las neuronas cuando hay accidentes de tránsito, cuando hay accidentes cerebrovasculares, eso, cuando el daño es grande, no hay rehabilitación que valga. Puede mejorar si la persona perdió a caminar,
que se comunique, pero que vuelva a ser igual como era antes, nunca, nunca va a pasar. Entonces, eso es muy importante. Y estas células, que son las neuroglias, los atrocitos que se conocen, se estudian mucho en inmunología, y los oligodendrocitos, estas células que trabajan juntas, básicamente lo que tienen como función es también como las células gliales, pero las gliales son de sostén y estas son más que todo para proteger. También alimentan las neuronas, pero también sirven para aislar todos los tejidos de las neuronas. Entonces, son muy importantes la función de estos elementos. Esto lo pueden profundizar, el que quiera lo puede profundizar, porque de verdad que eso es, aquí yo les digo lo básico, pero eso es un mundo, eso es un mundo bien hermoso sobre todos estos elementos. Hay unas células que se conocen como las microlias, y también hay unas macrolias, porque son grandes, o sea, no crean que las neuronas son solamente como esta. O sea, hay diferentes neuronas, unas más pequeñas, otras más grandes. Tiene muchas funciones, cada una tiene muchas funciones y especializaciones. Entonces, lo que les decía ahorita, que estas microglias, cuando hay un accidente cerebral, Dios lo guarde. Muchachos, cierren los micrófonos, por favor. Muchachos, cierren los micrófonos, por favor. Micrófonos cerrados, chicos. Hola. Cierren los micrófonos, por favor. Hola. Bien. Entonces, le decía ahorita que las microglias, digamos que son las, no es que sean las segundas células importantes, sino es que en el orden de cuando se produce una lesión, un daño axonal difuso, esas células, las microglias, que son un tipo de células, vienen, digamos, al tejido. Es como cuando te haces una cortada que te queda una cicatriz. Bueno, ahí aparecen las microglias para tratar de reparar el daño que quedó en la neurona. Pero eso no funciona cuando los daños son muy graves. Vuelvo y repito. Y también sirven para eliminar lo que son residuos, desechos. Son las funciones de la microglia. ¿Ok? La microglia es muy importante, demasiado importante, porque son las que cuando usted tiene un accidente, son las que se pegan allí para que usted pueda seguir con su vida. Insisto, cuando los daños son severos, eso no funciona. Eso no hay nada que lo repare. Eso es muy importante. Y estas células de Schwann, ¿sí?, que son muy importantes porque son importantes en todo lo que tiene que ver, también hacen parte de la formación de nutrición de las neuronas, pero aquí hacen la misma función que hace la GH, que regulan el crecimiento de la neurona como tal. Y lógicamente para que la neurona cumpla la función, porque aquí en la célula de Schwann, en este campo más o menos aquí, es donde se va a dar el potencial de acción, ¿sí? Entonces, ellos no son así súper abiertos en el tema, ellos solamente ponen la observación. Bueno, no hemos llegado allá. De la incidencia fiscal. La apoptosis. Dice, la observación se comunica con incidencia fiscal de acuerdo a la... ¿Verdad? Les había hablado de la apoptosis, que la apoptosis es algo normal, muchachos. La apoptosis es una muerte neuronal selectiva, muy diferente a la necrosis. Significa que más o menos a los 2 años que el niño, puede ser más, puede ser menos, que el niño ya tiene, digamos que
mucha información, están las células especializadas, se da este fenómeno que es la apoptosis, así es el término clínico, pero también se le puede decir muerte neuronal selectiva. ¿Por qué? Porque las neuronas que son débiles, que no tienen conexiones, son eliminadas. Entonces, se muere casi que la mitad de las neuronas, como cuando uno poda un árbol. Entonces, esa es la teoría que han descubierto estos señores expertos en neurología, neurocientíficos. Y cuando hablamos de muerte, que la muerte es generada cuando ya el cerebro está formado, cuando ya somos adultos, o también cuando un niño tiene 5 años, ya no se llama apoptosis, sino que se llama necrosis. Necrosis, porque hay muerte, tejido necrótico. ¿Han escuchado ese término? El paciente tiene un tejido necrótico en una de sus extremidades, quiere decir que está muerto ese tejido. Y más o menos cada día en el adulto joven mueren más o menos 10.000 millones de neuronas. Una cosa impresionante. Vamos a hablar del concepto de la mielinización. Es un concepto muy bonito. Y es que más o menos entre el cuarto y el primer año de vida, y esto continúa hasta la edad adulta, pero más o menos. Hola. Perdón que lo esté interrumpiendo, es que era sobre el tema que acaba de hablar. Hablaba sobre que mueren 10.000 neuronas en adultos jóvenes. Sí. Entonces, ya se supone que no se siguen regenerando las neuronas en el crecimiento, simplemente se van disminuyendo en las personas. O sea, se van. Digamos, la cantidad de neuronas que uno se va destruyendo. Sí, dijiste algo muy importante. O sea, pero no. ¿Cómo? No se renuevan, no. No. Porque creo que he leído algunos artículos nuevos en los que dicen que tal vez sí se pueden, o sea, dar otras nuevas conexiones en el cerebro o algo así. Pero eso es diferente. Es diferente decir que se pueden dar nuevas conexiones porque están las neuronas y están las células que mencionamos ahorita, las astroglías, todo lo que son las células gliales, las microglias. Y hay neuronas que permanecen como en un estado de quietud. Es decir, que si muere una neurona, la otra toma la información y hace la conexión. Pero eso es diferente. Las neuronas no se multiplican porque no tienen nucleolo. No tiene nucleolo centriolo. Eso es lo que hace que una célula se divida. No lo tienen. No lo tienen las neuronas. Bueno, está hablando de la mielinización, ¿verdad? Que esto se da más o menos desde el cuarto y primer año de vida y continúa hasta la edad adulta, pero hasta la edad adulta más o menos hasta los 18 años. Antes se creía que la mielinización solo se daba hasta los 18 años. Hoy se ha descubierto que se da hasta los 22 años y que si una persona se sigue formando académicamente puede darse hasta los 28 años, incluso más, pero más o menos esa es más o menos la edad que finaliza el proceso de mielinización. Por eso es que usted le dan la cédula a los 18, porque se supone que a los 18 se completó el proceso de mielinización y usted es responsable de todas sus acciones. Eso no quiere decir que una persona de 16 años no lo sea. Pero se supone que a los 18 usted es responsable de todos sus actos. Ahora, si usted es normofuncional. Este es el tema de la cédula. Bueno. Entonces, ese proceso de mielinización es muy importante. ¿Por qué? Porque lo último que se mieliniza del ser humano es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal... A ver. Aquí. Esto es la corteza prefrontal. Todo esto. Esto es lo último en evolución filogenética, que esta parte termina de mielinizarse más o menos a los 18, 24, 28 años, dependiendo de lo que les dije.
Es lo último que se termina de mielinizar. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros tener la función ejecutiva, regulación, automonitoreo, control ejecutivo, organización, seguimiento de secuencia, planificación. Y por eso es que yo digo que a veces que ciertos trabajos pareciera que no hay fallas atencionales y demás procesos, porque uno se da cuenta cuando no hay proceso ejecutivo en los trabajos. Ese es otro cuento. Y la mielinización aparece primero en el sistema nervioso periférico, o sea, la periferia, y en la médula espinal, pero en la corteza prefrontal se demora su tiempo. Por eso es que nosotros demoramos para madurar y algunos chicos y chicas toda la vida no maduran, ¿no? Es un problema en la mielinización. Ah, bueno, es importante este dato. La vía motora piramidal y los haces espinocerebelosos, o sea, del cerebelo, deben estar mielinizados en el primer año cuando se inicia la marcha. El cerebro es una cosa hermosa. Si mieliniza lo que se necesita. Entonces, como eso, el cerebelo, recuerden que es el que controla o coordina todo lo que son los movimientos, ¿sí? Todo lo que es la locomoción, la coordinación. Entonces, ¿qué pasa? Que al año debe estar mielinizado la vía motora piramidal y los haces, ¿sí? Para que el niño comience a caminar, si no, no va a poder. Más o menos a los 5 años, que se da otro fenómeno bien interesante también, y es que a los 5 años es que se mieliniza el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ya el chico puede comenzar a hacer funciones integrativas complejas. Antes no. Entonces, aquí viene el problema cuando uno va a los colegios, le mandan un paciente, que el niño tiene 4 años y le están mandando que aprenda a sumar, a multiplicar, que aprenda a leer, cuando el niño debe estar aprendiendo a partir del juego. No quiere decir que no se le enseñe a sumar, que no se le enseñen los números, pero tiene que ser a partir del juego, ¿sí? Porque el niño no tiene la capacidad integrativa tan formal para enseñarle 5 más 5 son 10, no, hay que enseñarles que uno, si tengo uno, si jugando con los perritos, haciendo asociación, inducción situacional, para enseñarle al chico. Es una cosa que debe ser muy estructurada a partir del juego, no enseñarle tan magistralmente, ni señalarlo por eso, porque solo a los 5 años es que el cuerpo calloso está mielinizado. ¿Y cuál es la función del cuerpo calloso? Calloso es más o menos este, a ver, es este. Como aquí se ve pequeñito, el cuerpo calloso. Todo esto blanco que está aquí. Es decir, se ve acá. Si lo cortaríamos por acá, por aquí estaría el cuerpo calloso, todo esto. Pero en la parte interna y no se ve. Aquí estaría el cuerpo calloso, todo esto. Todo esto es el cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Bueno, aquí no se ve, esto es por dentro, esta imagen. Pues si estuviera por dentro, aquí este es un corte, sí, tendría que hacerse un corte medial para verse el cuerpo calloso, no hay más. Porque el cuerpo calloso es el que permite el paso de información de un hemisferio a otro hemisferio. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Decirle entonces también a los niños no se les puede comenzar a obligar a caminar antes del añito. Si lo hacen ellos por sí solos, perfecto. Si lo hacen antes, no, porque le puede generar problemas en la locomoción. Por eso es que no se recomienda el uso del caminador. Bueno. Además, porque también genera problemas en las extremidades inferiores. Tiende a generar curvatura en los pies, de los pies de los niños. Pero eso es muy a veces difícil explicárselo a los papás si no están en consulta. Bueno. Bueno, otro dato importante, que en la corteza cerebral las áreas de proyección se mielinizan antes que las secundarias. ¿Cómo así, profe? Vamos a encontrar, y eso vamos a verlo, que hay unas cosas que se llaman áreas primarias, áreas secundarias, áreas terciarias. Entonces, las áreas primarias, ¿sí? A ver si me devuelvo acá. Más o menos, esta sería la cisura central o de Rolando. Y aquí, este sería el surco precentral. Y esta estructura que ven aquí, esta que ven aquí,
todo esto esto iría hasta acá, es el área 4, área motora 4, donde está el homúnculo de Penfield. Todas las proyecciones motoras se dan aquí, por eso que usted puede realizar movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Esta es un área primaria. Esta área primaria se mielinizan más rápido que las áreas secundarias, como el área 6 y el área 8, el área 49. Y por acá si vemos el área primaria del occipital, que estaría por aquí más o menos el área primaria, que es el área 17 de Brodmann. La corteza visual primaria, cargado del reconocimiento visual primario de todo lo que viene del ambiente y de regular la imagen, de colocarla en la forma correcta, porque uno ve al revés y la área visual primaria la ubica. Si no, uno viera todo esto sería un desastre. Entonces, esas áreas primarias se mielinizan primero que las secundarias, lógicamente, porque las primarias son las que más se necesitan. Primero, ¿no? Primero. Bueno, ya les dije que la corteza prefrontal es la última área en mielinizarse. Y esto se los voy a mencionar. Quien quiera profundizar lo puede hacer. En el sistema nervioso central se compone del encéfalo, y el encéfalo se compone a su vez, ¿sí?, de lo que es todo el cerebro. O sea, se le dice encéfalo a todo lo que es lo que somos nosotros, todo lo que tenemos en la cabeza. Pero aquí hay unas divisiones. Está el cerebro, que también se conoce como encéfalo, el cerebro de los dos hemisferios, para que me entiendan, los dos hemisferios, el cerebelo, que es el que está en la parte occipital, que la vamos ahorita, y el tronco cerebral, que está debajo del cerebelo. Y el cerebro está compuesto de la corteza cerebral, el subcortés, y el tronco cerebral está compuesto lógicamente del mesencéfalo, que les mencioné ahorita, la protuberancia, puente barolio, el bulbo raquídeo. Y tenemos otro sistema que se conoce como sistema nervioso periférico, o sea, periferia, o sea, que sale para la periferia, donde vamos a encontrar los nervios espinales y los nervios craneales. Vamos a encontrar que aquí existen 12 pares de nervios craneales. Regálenme un momentico, chicos, que alguien me está tocando por aquí la puerta. Ya le voy a... Y ya regreso en un minutico. Bueno. A ver. Estábamos aquí que el sistema nervioso se compone del sistema nervioso central y periférico, que el periférico tiene 12 nervios craneales. Entonces, esto no tiene que aprenderse la memoria, no voy a decir no, tiene que aprenderse la memoria como yo, pero si se dedica un día a la neuro, sí le va a tocar aprenderse la memoria, porque la evaluación de cada nervio, esto depende si el daño es en un nervio o el daño es a nivel cerebral. Entonces, el primer nervio es el olfatorio. Tóquese la nariz. Ahí, dentro de la nariz, subiendo, está el nervio, está conectado a la nariz. El olfatorio es el único nervio que no nace, digamos, en el tronco cerebral. Es decir, no nace o en el mesencéfalo, en la protuberancia o en el bulbo raquídeo. No nace. El olfatorio es el único que no nace. Tiene su inicio ahí en la nariz, el olfato. El 2 es el óptico. El óptico. Hay varios pares craneales que tienen nombres parecidos, pero tienen funciones diferentes.
está el óptico, está el oculomotor, ¿sí? Que uno tiene como función la adaptación del ojo, la acomodación del ojo, otro tiene como función la rotación del ojo. Entonces, son diferentes funciones que tienen estos pares craneales. Tenemos el cuarto, que es el troclear. Este nervio tiene una función motora, más que todo relacionado, también es óptico, pero este par craneano tiene la función de más relacionado con los movimientos. Este nervio, que es el cuarto par craneano, tiene la función de los movimientos. Profe, yo Hola. quería agregar que en el mesencéfalo pues, en el mesencéfalo se encuentra la sustancia gris periaqueductal y en esa se encuentran contiene núcleos craneales fundamentales del 2 al 4 par de nervios craneales y acá dice Sí. de que eso además participa en la modulación del dolor y de la ansiedad. Sí, lo que decía que todos los pares craneanos menos el primero, que es el olfatorio, nacen o en el mesencéfalo, la protuberancia o el bulbo raquídeo. Sí, muy bien. Entonces, el trigémino no tiene nada el nombre con lo que hace, ¿sí? Pero el trigémino está encargado, son de los movimientos, más que todo de la cara, el trigémino. Ese par craneano tiene esa función. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se llama la neuralgia del trigémino, que es que a la persona les duele aquí, no son dolores de muela, sino aquí como en los cachetes, entonces es un problema también crónico. También se asocia también a enfermedades que lo pueden dañarle, como la esclerosis múltiple, también puede generar daños en el trigémino. ¿Sí? Y esto también, cuando las personas les da, bueno, no voy a adelantarme, pero las personas que sufren de parálisis facial, sí, también se puede afectar el quinto, pero más que todo se afecta el séptimo, que es el facial. Todo lo relacionado con el facial, parte del trigémino y el facial. Entonces la persona toca hacer muchos ejercicios para mejorar y aún así quedan con la boca un poco, a veces con el ojo, pero más que todo quedan con la boquita un poco torcida. Entonces, si uno aprecia esta modelo muy famosa que es Carolina Cruz, un día la vi por televisión y yo dije, esta niña pareciera que le hubiese dado parálisis facial. Y yo la miraba y le comenté a un amigo que está, no creo, pero mírale el signo, que es muy claro. Entonces tiene razón, sí la tiene. Buscamos en internet y lógicamente sí sufrió de parálisis facial. Entonces, conocer la teoría es muy importante porque cuando uno la tiene clara enseguida se da cuenta más o menos qué pasa, si pasa con el autismo, con el TDAH, con todo. Sí, entonces esos son los pares craneales. Bueno, en la próxima clase seguimos con esto, con los pares craneales, quedamos aquí por el abducen, ¿sí? Que está relacionado con los movimientos laterales del ojo. Y en la próxima clase revisamos toda esta parte de los pares craneanos. Tenemos mucha para ver. Aquí vamos a ver después miramos el nacimiento, donde nace cada par craneal. Vamos a hablar un poquito de la sinapsis. Y inmediatamente hablemos de esto, vamos a entrar a lo que es el encéfalo, o sea, cómo son las divisiones del cerebro, qué área es esta, qué función tiene, por qué es que usted puede mover la mano, por qué es que usted puede hablar, todo eso lo vamos a ver, ¿ok?
Entonces, muchas Profe, bendiciones a una todos. pregunta. ¿En total cuántas áreas son? ¿Cómo? En total, ¿cuántas áreas son? Creo que eran de 51 a 59 que descubrió Bronman, pero ya hoy en día eso, ya eso tiene unas divisiones más, van por las 100 y pico, ya 300 y pico. Pero yo le voy a enseñar las básicas a ustedes. Las básicas, porque por ejemplo, hay 4A, hay 4B, hay 4C, 4D, 3C. Dios me lo bendiga a todos, un abrazo gigante.